buenas tardes a todos. Les recuerdo a los participantes que deben mantener su micrófono y video desactivado mientras esté en la presentación y deben identificarse con su nombre y apellido. El día de hoy tenemos la charla de aprendiendo a controlar robots por medio de la mosca de vinagre. Víctor Lobato Ríos es maestro en ciencias en el área de ciencias de la computación por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla. Actualmente es candidato al grado de doctor en neurociencia por la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. Víctor ha sido becario con CONACYT durante sus estudios de maestría y doctorado, así como miembro de la red temática y salud y el proyecto europeo. Ha realizado proyectos de investigación en el Centro de Interacción de University College London en Reino Unido y en el Centro de Investigación ReadNet en Trento, Italia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Ivonne por presentarme. Pues bueno, yo creo que voy a empezar directamente con el tema y pues creo que esto puede ser interesante para todos, como lo fue para mí en su principio, por el hecho de venir de un área de ciencias computacionales. Yo fui formado como ingeniero y después hice mi maestría en ciencias computacionales y entonces fue que encontré esta otra área donde ahora me estoy desenvolviendo, que es la neurociencia y cómo se pueden utilizar todas estas herramientas que aprendemos dentro de las ciencias computacionales para generar conocimiento en otras áreas. Y bueno, estoy seguro que como en esta área, pues en muchas otras, como yo creo que lo han venido viendo en los seminarios que tienen semana a semana. Lo que yo pretendo con esta plática es mostrarles un panorama de lo que hacemos en el laboratorio donde yo estoy trabajando en este momento y un poco de las cosas que yo estoy haciendo, de los proyectos en los que estoy involucrado y en general cómo podemos utilizar estos sistemas computacionales, cómo podemos hacer modelos para poder aprender cosas nuevas. Como les dije, yo empecé con la idea de crear robots. Yo me formé teniendo esa idea firme. ¿Cómo puedo crear un robot? ¿Cómo puedo hacer un sistema artificial? Después mi interés se fue más hacia cómo hacerlos inteligentes. Y hoy en día tenemos sistemas robóticos muy capaces. Podemos enseñar a los robots a hacer muchas cosas y hacerlas extremadamente bien. Quizás muchos de ustedes han visto este video en el cual es una demostración de cómo se puede tener cierto control de sistemas robóticos bastante sofisticados en los que se pueden crear rutinas, se pueden hacer distintos movimientos y controlar las acciones de sistemas artificiales de maneras bastante precisas. Sin embargo, es cierto que aunque podemos hacer muchas cosas, hay muchas otras que todavía no podemos hacer. E incluso para hacer las que podemos, toma bastante tiempo y toma muchos ajustes con los cuales podemos llegar a tener sistemas tan robustos aparentemente como lo mostré en el video anterior. Este caso para mí es muy importante para decir que no podemos enseñar lo que realmente no sabemos, lo que no sabemos cómo funciona. Si a estos robots nosotros les cambiamos este tipo de piso que tienen por algo más sensible o por algo con otra textura, muy posiblemente tendríamos que adaptar todo para poder lograr el mismo comportamiento de los robots. Sin embargo, esto no pasa con nosotros. La naturaleza ha resuelto muchos de estos problemas y podemos ver jóvenes, niños o adultos haciendo toda clase de cosas y pudiendo controlar su cuerpo de maneras en las que todavía no estamos ni siquiera cerca de poder hacerlo con sistemas artificiales. Y no es solo el caso de los humanos. Los humanos es uno de ellos, pero podemos tener también animales. Podemos tener, por ejemplo, este concurso de perros en los cuales muestran la agilidad que pueden tener para moverse a través de obstáculos. Estas son cosas que es muy difícil que nosotros los podamos crear artificialmente, sobre todo porque no sabemos cómo funciona el sistema
dentro de cada uno de estos individuos. Estudiar seres humanos es un área bastante grande y compleja y tiene sus limitaciones. Por ello es que existen organismos modelo y estos organismos modelo son pequeños, pequeñas simplificaciones de lo que sería un modelo tan complejo como el humano. Entonces, si pensamos en un humano como nuestro modelo ideal, vamos a poder tener simplificaciones y vamos a poder ir de algo bastante complejo a cosas más sencillas. Y dependiendo de lo que nos queramos especializar, es el modelo que podemos utilizar. Se pueden utilizar gusanos como estos gusanos que se llaman C. elegans, podemos utilizar moscas, podemos utilizar plantas, bacterias, pequeños mamíferos como ratones o peces incluso. Hay muchas áreas de investigación utilizando todos estos y muchos más organismos modelos. Tienen cosas con reptiles, con aves, lo que ustedes quieran realmente. La idea es que no conocemos la naturaleza en su totalidad y necesitamos conocer cómo funcionan estos pequeños modelos si queremos llegar a conocer cómo funcionamos nosotros. El modelo que nosotros utilizamos en particular es esta mosca del vinagre, que muchas veces se le llama mosca de la fruta, pero en realidad es del vinagre. Y esta mosca es conocida como Drosophila melanogaster. Estos pequeños animalitos son los que ustedes se pueden encontrar en los plátanos en el verano. Son estas pequeñas mosquitas que andan por la fruta todo el tiempo. Podemos ver en este video cómo estos pequeños organismos realmente son bastante complejos. En este caso lo que están haciendo es peleando por una fuente de comida que tienen. Entonces vamos a ver ciertas actividades que se llaman boxeo, tratar de pelear con el otro, tratar de ganar lo que necesitan en ese momento. Pueden correr, pueden caminar, pueden volar, pueden hacer muchísimas cosas. Son sistemas bastante compactos, pero bastante complejos. Pero si lo ponemos en relación, eh, es una simplificación de lo que nosotros tenemos en un ser humano. Tenemos un sistema nervioso que es equivalente, pero es numéricamente más simple. El sistema nervioso en los seres humanos se compone principalmente por el cerebro y la médula espinal. Y en el caso de las moscas que son invertebrados, tenemos el cerebro de igual forma y después tenemos lo que se le llama el cordón nervioso ventral o BNC por sus siglas en inglés. Como podemos ver, la diferencia del número de neuronas con las que tenemos que tratar en los dos casos es abismalmente diferente. En el caso de los humanos tenemos alrededor de 86 mil millones de neuronas, que es de las últimas estimaciones que se tiene. Sin embargo, es muy difícil saber exactamente cuántas neuronas tenemos. No podemos realmente cuantificarlas aún. En el caso de las moscas tenemos alrededor de 100.000 neuronas en el cerebro. Entonces podemos ver varias órdenes de magnitud en diferencia en estos sistemas, en los cuales seguimos teniendo capacidades de caminar, de correr, de saltar, cosas que nosotros tenemos, pero en un sistema muchísimo más simple. En el caso del BNC o de esta médula espinal en humanos, llevamos a tener aproximadamente, se piensa que 2.000 millones de neuronas. En el caso de las moscas, se tienen alrededor de 16.000 neuronas. Entonces podemos ver que claramente estudiar un sistema más simple nos puede llevar a tener resultados más rápidos, que en algún punto vamos a poder relacionar con lo que pasa con los humanos. Esta mosca del vinagre ha sido estudiada por poco más de 100 años y nos ha llevado a grandes descubrimientos, principalmente en el área genética. Por lo tanto, hay muchas herramientas genéticas que pueden utilizarse en la mosca y que la permiten ser un modelo bastante atractivo. Por ejemplo, podemos identificar genéticamente células específicas. En este caso, por ejemplo, en el cerebro o en el BNC, podemos identificar neuronas y podemos ver cómo estas neuronas se conectan con otras y cuál es su estructura general. Aparte de su estructura, podemos agregar proteínas para ver cómo cambia su actividad
dependiendo del comportamiento que esté teniendo la mosca. Incluso podemos llegar a controlar ciertas neuronas con otras técnicas genéticas, de las cuales voy a hablar un poco en un momento. Otro de las grandes ventajas de utilizar a la mosca como modelo es que recientemente se ha desarrollado este conectoma. Y el conectoma lo que quiere decir es que alguien tomó una mosca, tomó su sistema nervioso y realizó muchos cortes en todo el tejido para hacer una reconstrucción de todas las células que se encuentran dentro del tejido. Por lo tanto, lo que vamos a tener es como esta analogía de que vamos a tener un circuito. Vamos a saber cómo está todo el circuito del neuronal dentro de la mosca. Entonces, no vamos a estar con la ambigüedad que tenemos en sistemas más complejos donde no sabemos ni siquiera el número de neuronas que existen. En este caso, somos capaces ahora de contarlas, de empezar a contar literalmente cuántas neuronas hay y saber cada una de ellas cómo está conectada con las otras. En algún momento esto puede imaginarse que resolvería todos los problemas, porque dices, bueno, ya sé cómo está todo conectado, pero volvamos a este ejemplo del circuito. Esto es un radio AM, pero si yo no les dijera que es un radio AM, ustedes verían un circuito, líneas conectadas unas con otras, pero no me podrían decir qué es lo que es o qué es lo que hace. Ni siquiera me podrían decir cada uno de estos componentes cómo funcionan si es que no supiéramos qué son, que es el caso en el sistema nervioso. Nosotros, cada uno de estos pequeños bloques, sabemos que existen bloques, pero no sabemos muchas veces lo que son. Entonces, la idea es cómo podemos llevar este esquemático de conexiones nada más a tener un sistema más complejo en el que podamos decir cuáles son los pesos, cuáles son los valores, cómo es la conexión de uno con otro y poder explicar las interacciones de todos estos elementos que nos llevarían a generar una acción o a tener un resultado. Lo que nosotros intentamos hacer, que es modelar la mosca también como un sistema de control. En general nosotros vamos a tener un estímulo y una salida. Como en el caso del video que les mostré, el estímulo es la comida porque tienen hambre y la acción es que van a pelear por esa comida. El proceso que los lleva de una cosa a otra considera distintos módulos dentro de la mosca. Uno de esos módulos es el sistema nervioso. El sistema nervioso lo vamos a poder pensar como este controlador, como si tuviéramos un robot y tenemos un controlador que va a estar mandando acciones hacia los actuadores. Los actuadores de la mosca, en este caso, es el sistema muscular, que tiene una interacción con su sistema biomecánico, con su esqueleto, que en el caso de un robot es la estructura, el cuerpo del robot. Todo este sistema va a tener una retroalimentación constante basada en los sensores. Los sensores de cualquier tipo con los que esté equipado el organismo. En este caso, la mosca tiene los mismos sentidos que tenemos nosotros, entonces cada uno de ellos va a informar al sistema nervioso de lo que está pasando en el exterior y el control de los músculos de las acciones se va a ver alterado por ello. Por ello, lo que nosotros intentamos hacer en nuestro laboratorio es hacer una ingeniería inversa de la mosca. Queremos encontrar esta relación entre la actividad neuronal y el movimiento, el control de movimiento. Queremos entender mejor cómo es que se desarrollan estas funciones motoras, cómo es que se puede mover un brazo a nivel molecular, cuáles son todos los mecanismos que tienen que accionarse, todo lo que tiene que suceder para que se pueda mover una pata en cierta manera o se pueda reaccionar dependiendo de ciertas condiciones. En general, lo que nosotros intentamos es diseñar sistemas artificiales que sean más robustos, más inteligentes quizás podría decirse, eso estaría por verse, pero en general sistemas más robustos. La idea es poder entender o poder aprender de la naturaleza cosas que han sido resueltas y que podamos abstraerlas para poderlas llevar a un sistema que nosotros podamos crear. Para poder hacer eso necesitamos varias cosas. Los 4 puntos principales que hemos trabajado nosotros aquí en el laboratorio es la primera, cuantificar el comportamiento. Después es identificar qué factores pueden alterar este comportamiento para después poder tener una visión de cómo la actividad neuronal
puede afectar o puede verse comprometida dependiendo de la ejecución de las actividades que esté haciendo la mosca. En general, lo que buscamos es desarrollar estos modelos computacionales a partir de datos reales. Esto quiere decir que van a ser simulaciones informadas por datos, con las cuales nosotros podamos predecir comportamientos o podamos informarnos acerca de qué nuevos experimentos realizar y cómo realizarlos. Ahora les voy a hablar un poco en estas 4 áreas, qué es lo que hemos hecho y cuáles son los principales esfuerzos que se han realizado en el laboratorio para poder tener un mejor control de lo que estamos estudiando. Entonces, primero queremos cuantificar el comportamiento, como les dije. Esto se puede entender como que queremos entender nuestra salida, queremos representar nuestra salida de una manera que no esté sesgada. Eh, Normalmente esto se hacía bueno, hace algunas décadas, literalmente los científicos tenían que ver los videos y anotar manualmente, siempre anotar manualmente qué es lo que veían, cómo lo veían, y pues esto, como pueden imaginarse, lleva a sesgos tremendos porque pues siempre se va a querer ver algo o se puede engañarse a uno mismo de una manera muy fácil. Por lo tanto, la implementación de sistemas computacionales que nos puedan quitar este sesgo se vuelven muy importantes, así podemos tener una representación real de qué es lo que está haciendo eh, el animal en este caso. Para ello, lo que realizó uno de mis colegas en el laboratorio fue un seguimiento automático de articulaciones. Entonces, la idea es tomar este sistema que se ve en la izquierda. Son 7 cámaras que van a estar apuntando al centro donde se va a encontrar una mosca. Una mosca que va a estar caminando en una bola que está flotando en aire. Entonces, esta bola va a servir como una caminadora esférica que está flotando, que no tiene fricción. Entonces la mosca está atada de la espalda y puede caminar sin ningún problema, moviendo la bola y generando esta percepción de avanzar. Mientras hacemos esto, las 7 cámaras están observando a la mosca y se puede hacer, bueno, se utiliza una red neuronal profunda de estas Hourglass, en las cuales se puede entrenar un modelo para poder estimar dónde está cada una de las articulaciones y poder hacer esta reconstrucción en 3 dimensiones del movimiento de la mosca. Entonces dejamos de anotar comportamientos en general y podemos enfocarnos en un análisis cinemático mucho más preciso. Podemos ir al nivel de cómo cada una de las articulaciones se está moviendo y eso nos da un mejor control de lo que queremos estudiar. Dentro de esta misma temática, lo que se realizó después fue cómo podemos estimar posiciones en 3 dimensiones, pero a partir de imágenes. Hay muchos trabajos al respecto con humanos o con otros organismos y la idea fue llevar esto también a nuestra área, poder implementarlo y a partir de estas 2 imágenes, por ejemplo en la izquierda, poder generar este modelo en 3 dimensiones o poder tener otros arreglos experimentales como el de la derecha en el cual es una simple imagen y con él poder tener una estimación de cómo es que la mosca está realmente moviendo sus patas en estas 3 dimensiones. De nuevo, con esto podemos tener una mejor idea de qué es lo que está pasando y por ello si hacemos alguna alteración o alguna modificación en el ambiente o en la mosca por sí misma, podemos entender mejor cuáles son los efectos que estamos teniendo al alterar estas entradas. Por lo tanto, es este siguiente paso lógico, si ya podemos entender nuestras salidas, es, ok, ahora vamos a ver cómo cambian estas salidas dependiendo de las entradas. Entonces vamos a identificar qué factores son los que realmente alteran el comportamiento. Para ello, lo que hacemos es utilizar una técnica que se llama optogenética. Lo que esto hace es que podemos tener neuronas a las cuales atamos ciertas proteínas que son sensibles a la luz. Son proteínas que han sido sintetizadas a partir de algas
y que se pueden inyectar a la mosca, se puede implementar en su genoma. Así podemos tener estas células sensibles a la luz atadas a ciertas neuronas. En este caso, lo que les estoy mostrando a la izquierda es un cerebro, el BNC de una mosca, y lo que se ve en verde es un par de neuronas que han sido llamadas moonwalkers, como este paso famoso de Michael Jackson. Y se llaman así porque cuando se activan este par de neuronas, lo que pasa con la mosca es que va a caminar para atrás. Entonces es impresionante el hecho de que podemos tener luz que en cuanto la prendemos, estas proteínas van a abrir los canales de las neuronas, van a hacer que estas neuronas se activen, y entonces la mosca inmediatamente va a empezar a caminar para atrás. Al tener este sistema, lo que realmente estamos obteniendo es una entrada controlada y una salida controlada. Por lo tanto, podemos empezar a manipular lo que pasa en el centro, lo que pasa en esta caja negra que es el controlador, y ver cómo distintos factores pueden afectar la salida. Para ello hay muchísimas cosas que podemos cambiar. Lo que ahora estamos haciendo es probando cuál es la plasticidad neuronal en adultos. Hasta la fecha se cree que esta plasticidad neuronal en adultos es casi nula, que sucede en algunos casos muy particulares y que después de cierta edad, básicamente nuestras neuronas adquieren una estructura que va a estar fija por el resto de nuestra vida. Lo que nosotros intentamos probar es que existen cambios que pueden generar esta reestructuración de las neuronas en cerebros adultos. Para ello lo que tomamos son diferentes, eh, diferentes genes que podemos alterar, que podemos estimular de más o estimular de menos y ver cómo esos distintos genes pueden cambiar el comportamiento y pueden cambiar la estructura de las neuronas. Como podrán imaginarse, son alrededor de 2000 distintos genes los que podemos intentar, a los que tenemos acceso con las moscas, y para ellos necesitamos hacer experimentos en masa, necesitamos hacer muchos. Por ello, tenemos que construir este tipo de sistemas robóticos en donde podemos cargar un carrusel con muchas de estas arenas donde vamos a tener moscas. Entonces vamos a tener un sistema automático que va a poder tomarlas, llevarlas a un lugar donde vamos a encender la luz, y en este caso pueden ver este mismo tipo de moscas que van a caminar para atrás cuando nosotros encendemos esta luz. Haciendo esto podemos automáticamente adquirir miles de videos y podemos analizar cuáles de estos genes realmente tienen alguna interacción o están afectando de alguna manera el comportamiento, y con ello podemos ir un poco más a fondo para saber qué es lo que está pasando, cómo estos genes pueden afectar el desarrollo de la estructura neuronal. Por otro lado, este otro de los puntos importantes que queremos ver es cómo es el meollo del asunto, es cómo podemos observar esta actividad neuronal, pero mientras se están ejecutando movimientos. Queremos hacer experimentos en vivo, queremos ver la mosca qué está haciendo y al mismo tiempo ver cuál es su actividad neuronal. Para ello, entonces, lo que queremos hacer es ver este controlador, cómo se relaciona con lo que estamos viendo a la salida. Para ello se han desarrollado distintas técnicas en el laboratorio, en las cuales podemos tener acceso visual a esta parte del BNC. Esta parte del BNC va a estar compuesta por estos 6 pequeños círculos que se ven cada uno controlando una pata. Entonces, si podemos ver cómo es su actividad, podemos tener una relación de qué es lo que está pasando. Asimismo, esto que se llama el connective es lo que nosotros conocemos como el cuello de la mosca. Básicamente podemos ver cómo este cuello tiene todo el paso de neuronas de axones que van del cerebro hacia el BNC y los que van del BNC hacia el cerebro. Entonces es como un cuello de botella donde podemos encontrar todas las neuronas y podemos tener una representación de la actividad neuronal de todo el sistema completo. Entonces lo que podemos hacer es quitar tejido, tener acceso óptico a donde están estas neuronas, y podemos tener este tipo de representaciones donde ahora vamos a tener una mosca
en la cual podemos hacer un seguimiento de sus patas y podemos estar observando en la columna izquierda. Lo que ustedes ven es la actividad neuronal. Entonces, mientras más rojas son las neuronas en este caso, es que se encuentran más activas, que se están reclutando más estas neuronas, que están disparando más para poder generar ciertas actividades. Entonces, en este punto es donde entra el análisis, un análisis agro en el cual necesitamos aprender cuáles relaciones son significativas respecto al movimiento que se está generando. Entonces ustedes pueden imaginar que si podemos controlar la entrada, observar la salida y el controlador, entonces podemos empezar a tener ciertas ideas de qué es lo que está pasando, de qué neuronas están actuando para realizar ciertos comportamientos, y una vez identificadas estas neuronas podemos saber más los mecanismos moleculares que están realmente ocurriendo para generar este control motor. Esta técnica es muy buena porque nos permite tener este acceso óptico. Sin embargo, hay muchos experimentos que no se pueden hacer porque al tener que al tener que remover tejido, las moscas no pueden vivir por más de un día. Entonces estamos limitados en ese tiempo. Sin embargo, hemos desarrollado también esta nueva tecnología en la cual lo que se hace es poner un implante dentro de la mosca. Lo que se hace es abrir un pequeño eh, orificio en la parte de la espalda de la mosca. Después se desplazan los órganos con un dispositivo, un brazo automático que puede moverlos muy gentilmente. Se implanta una pieza de plástico, la cual se va a expandir y va a permitir que los órganos se encuentren hacia un lado, no tener que cortarlos y poder ganar esta visión directa hacia donde está este BNC. Al final lo que se hace es que se pone una pequeña ventana, otro pequeño pedazo de plástico en la parte de arriba de la espalda, que es donde se abrió este orificio, y se cierra con resistor. Entonces lo que vamos a tener al final son moscas como las que se muestran aquí abajo. Si ustedes ven la mosca que está más a la derecha, esta parte que cambia el color a un color más blanco en su espalda, es realmente la parte de adentro de la mosca lo que están viendo, y es una ventana de plástico lo que tiene arriba. Y podemos ver que estas moscas pueden comportarse tan bien como lo haría otra mosca que no tiene esa ventana, como es en este caso la que está arriba de este pedazo de comida. Entonces, esta técnica nos permite probar nuevas teorías, nos permite analizar nuevos escenarios. Por ejemplo, podemos hacer experimentos farmacológicos en los que podemos dar eh, alguna sustancia a la mosca y ver cómo es que cambia su actividad neuronal. Actualmente lo que estamos haciendo son experimentos con cafeína, por ejemplo. Ver cómo estas pequeñas dosis de cafeína o más altas dosis de cafeína pueden alterar la actividad neuronal completa y entender cómo es que esto sucede. Otro caso son casos de amputaciones. Por ejemplo, podemos analizar a lo largo del tiempo cómo es que el sistema nervioso se reorganiza para tomar las actividades de las patas que ya no están, y cómo se puede adaptar para poder generar estos mismos comportamientos de caminata sin sufrir las afectaciones de no tener una de las patas. Entonces son muchas cosas nuevas que podemos estudiar ahora teniendo estas técnicas. Finalmente, como les mencioné, a lo que queremos llegar es cómo podemos desarrollar modelos computacionales con los cuales podamos probar cosas. Porque hasta ahora les he mostrado distintas partes de este esquema completo y cómo podemos estudiar distintas partes de ellos. Pero ¿qué pasa cuando queremos estudiar todo? En estos momentos tenemos bastantes dificultades tecnológicas aún. Hay cosas que no podemos hacer dado el tamaño de la mosca, dado la velocidad de nuestros microscopios para poder observar lo que está sucediendo. Entonces estamos limitados aún tecnológicamente. Pero entonces la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que tengamos estos desarrollos tecnológicos para poder estudiarlo? ¿O qué podemos hacer para empezar a
a tener una idea de qué es lo que está sucediendo. A lo que nosotros llegamos es que lo que necesitamos es una simulación. Necesitamos una simulación de cómo funciona la mosca y para ello necesitamos modelar cada uno de estos módulos para poder tener lo mismo, una entrada, una salida y ver cómo todos estos módulos pueden pueden tener cierta interacción entre ellos. Vamos a estimar estas interacciones a través de modelos computacionales. Para ello lo que tuvimos que hacer fue primero tomar una mosca y digitalizarla, crear una mosca en un modelo computacional. Para ello hicimos una tomografía computarizada de esta mosca, de la cual pudimos segmentar solo la cutícula, que es este exoesqueleto, y pudimos llegar a tener este modelo tridimensional, el cual ahora podemos manipular, podemos dividir en los distintos segmentos biológicos en los que está compuesta la mosca, y lo más importante es que podemos agregar este esqueleto con el cual vamos a tener reproducción de movimientos que podemos observar normalmente en la mosca. Entonces ahora podemos tener este sistema en donde podemos probar teorías, donde podemos insertar datos que estamos tomando de experimentos reales para ver o para conocer nuevas cosas. En este caso, una de las pruebas que estamos haciendo es cómo podemos reproducir la cinemática de una mosca en este modelo computacional. Entonces podemos partir de estos datos que vienen directamente de nuestras cámaras, podemos hacer este seguimiento en 2D y esta reconstrucción en 3D, como les platiqué anteriormente, y ahora estos ángulos los podemos introducir en nuestra simulación para reproducir el mismo movimiento que tenemos en la simulación con lo que estamos observando en la vida real. Y lo más importante es que en la vida real no podemos hacer ciertas mediciones como el torque de cada una de las articulaciones o la fuerza que está aplicando cada una de las patas en esta esfera en la que está caminando. Sin embargo, todas esas son cosas que podemos estimar con nuestra simulación. Entonces, al tener un sistema biomecánico que ha sido obtenido a través de una mosca real, podemos tener estimaciones aparentemente bastante realistas de lo que está sucediendo. Podemos tener datos extras que no pudimos obtener durante nuestros experimentos. Y con ello podemos generar teorías, podemos generar hipótesis que pueden ayudarnos a llevar nuestros experimentos a otro nivel, a diseñar distintos experimentos que puedan que puedan informarnos acerca de si las predicciones que tenemos son correctas o no. Al final lo que también podemos hacer es ir cambiando cada uno de estos módulos. En este caso, estamos diseñando neurocontroladores. Nos estamos basando en estructuras matemáticas, en este caso son osciladores. Como un oscilador puede generar patrones de movimiento que pueden llevar a tener actividades como la caminata, en las cuales vamos a tener movimientos cíclicos que puede modelarse como un oscilador matemático simple. Entonces lo que hacemos es tener un conjunto de osciladores que van a estar interactuando entre ellos y vamos a ver cómo podemos reproducir movimiento utilizando este neurocontrolador. Lo que podemos hacer es optimizar parámetros y ver cómo estas caminatas van cambiando poco a poco hasta que llegan a converger a sistemas más naturalistas, a caminatas que podemos observar en animales reales. Esto nos lleva a entender un poco cómo esta evolución ha funcionado a lo largo de los millones de años en los que todos estos organismos han ido cambiando la manera en cómo se mueven. Entonces, esta simulación funciona como una herramienta donde podemos probar hipótesis y donde podemos informarnos acerca de cómo funcionan estas cosas que creemos que controlan a la mosca de alguna manera. El camino es largo aún y quiero terminar con esta idea. Lo que estamos intentando es ir de moscas a robots, de izquierda a derecha. Y en donde estamos en este momento, intentando reproducir lo que hay en la naturaleza, es en el centro. Estamos muy lejos realmente. Hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas
que nos faltan por descubrir, pero estamos en ese proceso. Y creemos que utilizando modelos simples, como es el caso de la mosca, podemos tener estas ideas más claras que en algún momento podemos llevar a organismos más complejos, ya que muchos de ellos tienen equivalentes, tienen una manera en la que podemos relacionar unas cosas con otras. Entonces, es útil hacer investigación con distintos organismos, con organismos más simples, y en algún momento esto nos llevará a saber mejor cómo funcionamos, a saber mejor cómo funciona la naturaleza y últimamente a poder tener sistemas artificiales, a poder crear sistemas artificiales más robustos y con mejores características. Con esto terminaría y simplemente quisiera agradecer a, a los organizadores y a presentarles a lo que es nuestro laboratorio con Pavan Ramdia, que es él es el investigador principal del laboratorio y mis colegas con los cuales estamos haciendo todas estas cosas. Por favor, si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. Igual ahí está mi correo por si después alguien quisiera contactarme. Muchas gracias, Víctor. Procedemos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor póngala en el chat o levante la mano para que les dé la palabra. Sí, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues bastante bonito el trabajo, muy interesante. Gracias. Este, y bueno, la autogenética en realidad es muy innovadora y todo este asunto. Y yo recuerdo alguna vez haber escuchado de un mecanismo, pues un tanto, no sé qué tan nuevo sea realmente, que son los riboswitches. No sé si los ubican o no se podría usar, por ejemplo, los riboswitches para inducir estos comportamientos o cosas del estilo, evitándonos pues, ahora sí que todo el trabajo de echarles la luz y todo esto y con los implantes neuronales. Sí, pero realmente estamos muy lejos de tener un control tan específico como el que podemos alcanzar con estas herramientas de optogenética. En un futuro, sí, en algunos años, no sé, yo pensaría alrededor de unos 30, 40 años, yo creo que es lo que empecemos a ver. En sistemas más grandes también, por supuesto, en las moscas, pues sí, es, es muy complicado, dado el tamaño de los animales. Pero sí, definitivamente vamos a empezar a ver más cosas implantadas, más cosas que puedan permanecer dentro de mamíferos. Bueno, está algunas, sí, hay algunas aproximaciones ya para intentar hacer esto, pero sigue siendo muy burdo. No se puede atacar al nivel de una o dos neuronas como lo podemos hacer genéticamente. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo, buenas tardes. Marco, ¿me escuchan? Sí, Marco. Ah, ¿qué tal? Sí, pues muchas gracias por la plática, Víctor. Me da mucho gusto ver, bueno, un estudiante mexicano que esté rompiéndola en Suiza y publicando en Nature. Felicidades por eso. Este, Gracias. en mi caso, yo soy inmunólogo, trabajo en el CICESE y pues sé un poco más o menos la historia de las moscas, la importancia que tuvieron para la inmunología, ¿no? Una parte de la inmunología, la inmunología, la inmunidad innata, ¿no? La respuesta inmune innata, ¿no? En este caso simplemente quiero preguntarte si conoces algún trabajo que evalúe el comportamiento social, ¿no? Porque mencionaste algo acerca del comportamiento social de las moscas. En mi caso sí me ocurre verlo en función de una infección, ¿no? De una infección viral, o sea, sabemos que ahí hay un juego muy interesante entre la conducta, la inmunidad, los patógenos.
el hecho de que una persona que esté infectada del sistema inmunológico le conviene quedarse en la cama para reposar, recuperarse. Sin embargo, al bicho le conviene que socialice para transmitirse. O sea, y más en ese contexto de la pandemia, ¿no? Entonces mi pregunta es si sabes si hay trabajos a ese respecto. Yo traté de hacer una búsqueda ahorita rápida, sí veo que hay algunas cosas, pero sí es más bien viable hacer un estudio de conducta en función de una infección viral versus bacteriana, algunas cuestiones inmunológicas por ahí. Y bueno, ya después quizá te escriba, pero esa es la duda en particular y felicidades por el trabajo. Muchas gracias por sus comentarios. Y si nosotros, bueno, en específico nosotros no trabajamos mucho con eso. Efectivamente, hay varios lugares donde intentan ver estos casos donde distintos patógenos pueden introducirse en las moscas y principalmente hasta ahora ha sido cómo esto los afecta como individuos, no tanto en sociedad. Esta parte social de las moscas está empezando a ser explorada. De hecho, uno de los trabajos en los que yo me estoy enfocando ahora es ver esto, es ver simplemente si este comportamiento social es innato o es aprendido. Porque digo, es algo que no sabemos. Bueno, como un spoiler, aparentemente es algo que se tiene que aprender. Al menos en las moscas, no nacen con esta idea de ser sociales o con esta sociabilidad. Y pueden verse alterados cuando se ponen en contacto con otra mosca por primera vez en su vida. Entonces ellos tienen que aprender a interactuar y tienen que estar reforzando esta idea de estar en una sociedad para estar bien. Y eh, en este caso, pues sí, yo creo que teniendo estos sistemas ahora en los que podamos tener distintas moscas interactuando y observando su actividad neuronal y su comportamiento, yo creo que esto va a abrir la puerta también para empezar otra vez a esta parte más inmunológica que pues se detuvo hasta cierto punto después de llegar a ciertas conclusiones. Se empezaron a ver otras cosas, pero creo que ahora se va a regresar un poco más a estos contextos más sociales. Sé que hay otros organismos donde ya los empiezan a hacer. Me parece que hay algunas especies de hormigas y algunas avispas donde utilizan parásitos sobre todo, no virus en general, no que yo sepa, pero sí, digo, supongo que debe haber algunos intentos en algunos lugares, por supuesto. Pero sí, con gusto lo podemos platicar después. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Después te voy a escribir un correo y después se nos puedo reunir. Simplemente Claro. también me gustaría preguntarte en qué consiste tu proyecto de doctorado, a reserva de que lo puedas contar, y Sí, cuáles bueno, son tus planes a mi futuro, ¿no? proyecto, mi proyecto doctoral es de hecho esto de saber cómo es que las moscas aprenden a ser sociales. Entonces, lo que yo estoy intentando explicar es cuáles son los mecanismos que utilizan las moscas para conocer otras moscas y cómo se representan este conocimiento a nivel neuronal, cómo cambia la actividad de todo el sistema de, del hecho de estar aislado toda la vida o el hecho de estar en una comunidad. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una No, pregunta. tenemos, bueno, Iván habla y ahorita leo la pregunta del chat. Sí, claro. Más que nada preguntarte, ¿qué crees, qué ventajas crees que guarde una investigación como la de tu equipo con respecto, digamos, a la investigación o sea, de alguien más que esté estudiando un organismo más grande, ¿no? Como, digamos, como Neuralink, que realmente pues está estudiando el cerebro del ser humano, pero al fin del día, pues ellos traen mucho hype por lo que están haciendo del robot que hicieron que instala un implante, pero al fin del día, o sea, doctores que tienen décadas en esto
les han dicho que realmente no están avanzando nada, ¿no? Están en el mismo punto que ellos, solamente que pues tienen el hype de que hicieron un robot que es el que implanta los threads, que son como que los electrodos en este caso. Pero bueno, en fin del día, como qué ventaja crees que guarde, o sea, su esfuerzo al hacer algo como que más fácil de analizar? Claro. Sí, digo, este caso de Neuralink es un caso muy sonado, ¿no? Últimamente. Y como tú dices, es mucho este marketing, esta idea que de alguna forma también nos beneficia a todos en el campo porque se genera atención a lo que estamos haciendo. Es cierto que pues lo que han logrado ellos hasta ahora no son cosas nuevas, pero también es cierto que tener este tipo de implantes que ahora tenemos, o bueno, que ellos tienen, es algo que no teníamos tampoco, no teníamos esta capacidad de hacerlo. Entonces yo creo que, yendo a tu pregunta en particular, las cosas que se pueden estudiar son muy distintas. Como decía, con estos mecanismos, lo que se puede, con estos implantes, lo que puedes ver son poblaciones de neuronas, puedes ver zonas del cerebro. Lo que nosotros podemos ver son neuronas en particular. Podemos llegar a ver qué neurotransmisores están interactuando unos con otros y cuál es exactamente el gen que si lo regulas va a generar un cambio en el comportamiento. Ese tipo de detalle es algo que todavía no se puede tener en humanos y es una diferencia abismal. Es cierto que lo que nosotros encontremos va a ser para moscas y muchas veces hay cosas tan básicas de organismos vivos que vienen desde hace millones de años. Digo, el caminar, nosotros caminamos, las moscas caminan, hay todos los animales que tienen patas van a caminar y todos deben de tener algo en común, de un ancestro común de hace millones de años. Esos mecanismos, los que han servido mejor a todos estos distintos organismos, se conservan en muchas especies. Entonces hay muchas cosas que tienen equivalentes y por lo tanto en algún momento se puede trasladar lo que hacemos en organismos más pequeños a organismos más complejos. Pero sin embargo todo ese proceso de ir de un lado a otro una vez que se descubre algo en las moscas es un proceso bastante largo. Entonces yo creo que el punto es ese, podemos estudiar cosas distintas, no necesariamente competimos unos con otros, sino que nos informamos acerca de cosas que sabemos que pasan en organismos más pequeños, que si son lo suficientemente importantes o han sido lo suficientemente importantes a través de la evolución, van a estar conservados en la mayoría de los organismos. Claro, gracias. Sí, procedemos a la pregunta que hay en el chat. Ember dice, buenos días, muy interesante la investigación. Recuerdo que dijo que hasta cierto punto se podía recuperar la plasticidad de un cerebro adulto, ya sea estimulando o inhibiendo las células. ¿Qué tan cerca están de lograr esto? No estamos cerca, realmente no estamos cerca, estamos aprendiendo cómo es que esto puede suceder. Y una vez que podamos identificar que esto sucede, vamos a tener que saber cómo es que sucede. Y una vez que sepamos cómo es que sucede en moscas, vamos a tener que ver si podemos hacer una manipulación externa, que muy probablemente se pudiera hacer si es que existen estos mecanismos, para realmente generar una reconstrucción o una reestructuración de ciertas partes del cerebro. Muy posiblemente con limitantes, pero estamos en camino de ello. Yo pensaría que en el transcurso de los próximos 5 o 10 años estemos en posición de decir qué tan factible es llevar este tipo de investigación a sistemas más complejos. Hasta que muchas gracias. No sé si Podría, alguien tenga podría alguna preguntar pregunta. otra cosita que es leve realmente. ¿Nos podrían nomás platicar qué tan multidisciplinario es tu equipo de investigación? Por favor. Claro, muchísimo. Bueno, aquí viendo de las fotos, empiezo de derecha a izquierda y después voy para abajo.
es biólogo, biotecnólogo, ciencias computacionales, física, neurociencia, eh, física también, biología, matemáticas, robótica, ciencias computacionales y biotecnología. Y todos entre las áreas de biología, físicas, matemáticas, ingenierías, pero sí, somos, diría, bastante multidisciplinario. Sí, se ve. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría hacer un par de preguntas. Y también respecto al equipo, me quedé pensando sobre qué otras líneas de investigación trabajan en el laboratorio, si trabajan con algún otro tipo de organismo eh, o migraron incluso de otro organismo hacia la mosca o fue algo que fue más directo. Claro, este tipo de cosas pasan todo el tiempo, yo creo, en la mayoría de los laboratorios, que se migra de uno a otro o que se trabaja con distintos organismos. En el caso de mi laboratorio, somos un laboratorio nuevo, lleva 4 años el laboratorio. Entonces, es el primer organismo que estamos trabajando y todos trabajamos sobre el mismo organismo en distintas áreas. De lo que les platiqué son algunas de las áreas que manejamos y después hay cosas más específicas. Hay quien se especializa en las neuronas que mandan señales del cerebro hacia el BNC, o sea, las señales descendentes. Hay quien se especializa en las señales ascendentes, hay quien se especializa en los sensores de las moscas, pero sí, todos enfocados en el mismo organismo hasta ahora. Y la otra es un poco para entrar ahí a la discusión. ¿Qué tan lejos está México de tener un laboratorio que trabaje en estas cosas? Supongo que puede haber alguno de neurociencias muy en particular sobre un organismo, por acá un grupo de robótica, pero así un laboratorio especializado como en el que estás trabajando, ¿conoces alguno o desde tu perspectiva? ¿Qué tanta brecha hay entre la ciencia que se hace en México, ciencia y tecnología, respecto a Suiza? Es sí una pregunta complicada porque, ok, un laboratorio como el que nosotros tenemos, que yo sepa no existe en México, pero que yo sepa no existe tampoco en ningún otro lado. Entonces es una combinación muy especial la que hay. Sin embargo, el poder hacer, por ejemplo, el poder ver a las moscas, las dos cosas, el comportamiento y la actividad neuronal, requiere equipo muy especializado. Y el equipo muy especializado es muy caro. Y yo creo que ese es el punto principal, que en la parte que estamos lejos realmente es en poder tener el recurso para obtener ese equipo. Lo que yo creo es, pues sí, o sea, no podemos hacer las mismas preguntas si no tenemos los mismos instrumentos. Dependiendo del instrumento son las cosas que puedes ver y dependiendo de las cosas que puedes ver son las cosas que puedes preguntar y las cosas que puedes responder. Eh, Se pueden obtener fondos de organismos internacionales, pero creo que la inversión en este tipo de ciencia que entra más dentro de esta ciencia básica, que no vas a ver los resultados en 2 meses o en 3 meses de lo que estamos haciendo, sino que es un espectro de 20 o 30 años, creo que es complicado y eso ha abierto un poco esta brecha en la que pues existen muchos apoyos o más apoyos, porque tampoco creo que sean muchos, pero existen más apoyos hacia aplicaciones, cosas, bueno, que ahora se definen como las PRONACES, estas áreas de interés para el país y
pues se deja un poco a un lado, digo, a muchas áreas, pues de cosas más básicas, de cosas que no van a dar resultados el próximo año o en 2 años, pero que siguen siendo muy importantes si queremos posicionarnos realmente en el borde de lo que conocemos, en la línea de lo que se sabe. Entonces creo que en el aspecto de inversión es donde estamos lejos. La gente, tenemos gente muy capacitada, tenemos gente que podría hacer cualquiera de las cosas que se hacen aquí si se tuviera el mismo equipo. También suena esperanzador esa respuesta. Muchas gracias por tu respuesta y una vez más por la charla que está muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por invitarme. Bueno, si no hay más preguntas, voy a proceder a leer la constancia. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al MC Víctor Lobato Ríos por su impartición del seminario Aprendiendo a controlar robots por medio de la mosca de vinagre, presentado en el Departamento de Ciencias de la Computación el 15 de octubre del 2021. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Iván.